Ok, comenzamos entonces con la primera clase del segundo capítulo. El segundo capítulo va a hablar de algo impresionante, en verdad. Vale mucha plata apreciar lo que significa este capítulo, porque va a hablar nada más y nada menos que del objetivo de la creación. Y una vez que nosotros podemos entender sobre cuál es el objetivo de la creación, entonces nosotros podemos empezar a saber un montón de cosas sobre cómo se estructura el sistema de acuerdo al Joven. Déjenme un segundito. Saludos a Luis Alberto Aguilov. Tengo que apretar no sé qué botón acá. Aquí está, aprieto esto acá. No, este soy yo. Estoy escuchando a mí mismo, eso es un poquito problema de narcisismo. Eso. Si no lo logro hacer al tiro, aquí está, compartir. Copiar el enlace. Ok, y ahora, un segundito más. Ténganme paciencia. Geraldine, bienvenida. Ya, ahí está. Lo logré. Paciencia, paciencia, estoy llegando. Y aquí está. Ya. Entonces, como dijimos, es el segundo capítulo y empezamos a hablar sobre el objetivo de la creación. Entonces ya hemos dicho, ¿cómo sabemos esto? Lo sabemos por Torah Sheval Peh, por Cábala. Y estuvimos hablando en el capítulo 1 sobre mucho más abstracto, ahora se empieza a poner un poco más concreto, ¿verdad? Sobre qué es las 6 cosas que sabemos de Hashem. Pero ahora vamos a empezar sobre lo que sabemos que Él quiso. Y hay 2 formas de plantearlo, como lo hablamos la vez pasada. Una es, lo que quiso se llama Hine Tachlit Abriá, el objetivo de la creación. Hayal Lehitiv Mitubo Yitborach Lesulato. Fue de hacerle bien desde su bien a otra criatura. Lehitiv, hacerle bien a otra criatura Yitborach Shemo. ¿Ya? Entonces, la otra cosa que estuvimos hablando la vez pasada, la contramoneda, se llama la revelación del Yihud Hashem, la revelación de la unicidad de Dios, y ese sería el libro Dat Tebunot. Este parte desde la perspectiva que Hashem tiene la intención de hacerle bien a las criaturas. Dice, Leheitiv mituvo yitborach lezulato. Hacerle bien a un otro. Entonces, inmediatamente surge un montón de preguntas. ¿Cuál es la conjunto de preguntas? Significa, como ya lo hemos dicho, estimados señores, no se nos ocurre que podría haber un mundo mejor. A mí se me ocurre inmediatamente un mundo sin enfermedades, un mundo más fuerte, más riqueza, sin problemas mentales, sin problemas psicológicos, al tiro, en medio de un nanosegundo. Y sin embargo estamos diciendo que Dios creó el mundo para el bien. Y justamente este es el punto donde a muchas personas se les genera un montón de conflicto. Porque una persona puede cree en Dios, pero después pasan cosas importantes, cosas difíciles a nivel personal, a nivel familiar, a nivel histórico. Se enfrenta con el antisemitismo, se enfrenta con la Shoah, se enfrenta con el sufrimiento, etc. Entonces todo esto se empieza a caer y esto es lo primero que tenemos que entonces saber. Y la pregunta inmediatamente es, chuta, ¿qué? Entonces están pensando que a Dios le salió mal, se equivocó. Entonces, este es el punto que tenemos que empezar a reforzar y la forma de evaluar si una cosa resultó es de acuerdo al objetivo buscado. Y aquí viene el punto inmediato que tenemos que reflexionar, es lo siguiente. Una pregunta que con el Pablo una vez la discutimos, hay que volver a discutirla siempre, yo creo. Si a una persona le preguntan, ¿qué es el bien? ¿Qué es lo bueno? El problema es que esa pregunta, nosotros vamos por la vida tratando de mejorar nuestras circunstancias, estamos tratando de mejorar el bien para nosotros, estamos persiguiendo el bien.
Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en detalle, ¿qué es lo que es el bien? Entonces ahí no es tan fácil pensarlo. Pensemos lo que perseguimos. A ver, ¿qué es lo que es el bien? Irnos a Tahití, ¿no? Tailandia. A Tailandia. Maravilloso, lo estamos yendo en contra de Tailandia, pero Eso una de las cosas que una persona se puede evaluar al respecto es lo siguiente. La pregunta clave es, ¿qué estarías dispuesto a hacer en forma eterna? Eterna. Entonces, voy a decir algo que me puede pasar la cuenta, no se lo cuenten a mis hijos, pero por ejemplo, yo amo a mi hijo, realmente, pero si tú me pones en una habitación con mis hijos por un año, me vuelvo loco. Y no quiere hablar de que no los amo. Mi señora, 10 años. 10 años aguanto, Debbie. 10 años. Solos en la pieza. ¿Cuántos viajes te puedo ir? ¿1000 años? Surf. ¿Cuánto tiempo podía hacer surf? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿100 años? Pero no todo el día. Imagínate, pero y hagamos viajar, no todo el día, por 10.000 años. No, tampoco. Entonces, es muy buena pregunta esta. Porque si una persona no se da cuenta, nosotros cuando, por ejemplo, estamos pensando que queremos llegar a la mamá, que queremos llegar al mundo por venir, etc., y estamos buscando el máximo bien. Y el problema es que para poder tener este bien, tú tienes que ponerte a pensar en tu vida qué estarías dispuesto a hacer en forma eterna. O mejor dicho, es otra forma de plantear la pregunta, para hacerlo como más material, de ¿qué es lo que es el bien, lo bueno? Entonces la pregunta del judaísmo, esta pregunta está diciendo, mira, tienes que ponerte a pensar sobre lo que es el placer de verdad, sobre lo que es realmente algo que es bueno, de forma tal que cuando ves el mundo como opera, deberías verlo de otra perspectiva. Y tal vez las cosas que te parecen tan malas, tal vez no son tan malas. ¿Y no es no hacerle daño al otro? Yo creo que eso es un requisito para el bien, pero déjame ponerte, para llevar el argumento al extremo. Imagínate, ya vas a estar durante 1000 años sentado en una pieza. No le está haciendo daño a nadie. Y es muy importante lo que tú dices, el Talmud, el Masejet Bava Kama dice que si una persona quiere ser un hasid, si una persona quiere ser una persona más allá que un tzadik, más allá que un justo, tiene que ser un súper bueno, un objetivo de nosotros como ser humano, entonces una persona tiene que preocuparse de no hacerle daño a los demás. Muy importante, pero no puede ser el objetivo. Es una cosa higiénica. Bueno, mira, no hagáis daño a los demás. Si le estáis haciendo daño a los demás, es un síntoma que tú no estás bien. Pero no puede ser el objetivo, es como sustractivo, saquemos ese problema. Y aquí es donde venimos al segundo punto. Y ahora, prestar atención porque así se construye el sistema, si uno lo piensa bien. Buenos días. ¿Cuál es el máximo bien? Ahora conectemos el capítulo 1. Dijimos, una de las características de Dios es que es perfecto. Vamos a Tailandia. ¿Qué es lo que te produjo placer ver en Tailandia, por ejemplo, el paisaje? El agua. El agua, el color del agua. Cuando tú percibes el silencio, meterte en el agua, silencio, paz. Silencio, paz, belleza, armonía, ¿verdad? Son palabras que se llaman belleza, Y con armonía. Y con celular con línea. ¿Ah? Eso no sé si es bueno, ¿ya? Paz, se llama Tiferet, Hod, Shalom. Y solo con mi señora. O sea, exactamente. Intimidad, privacidad. Entonces, si tú te das cuenta, lo que a ti te produce placer es tú, en la medida de tus posibilidades, la apreciación de la perfección.
Y nosotros en capítulo 1 dijimos, cosa que nosotros normalmente no pensamos tan bien, ¿cuál es la definición de Hashem? La perfección. Entonces dice el Ramjal, dice, Dios creó el mundo para hacerte el bien. ¿Ya? Hagamos el siguiente ejercicio. Bienvenido acá a la Yesier Oeste, tengo que hacer esto porque me enseñaron, ¿ya? A la Cecilia Vitrán, al Martín Oxenberg, a la Vivi Carpuj, al David Weiser, Damiris Toro, ¿viste? Dice lo siguiente. Dice, Hine tire kihule vadoyit boraj ashleimus amiti. Vas a ver que Dios es el Sheleimut Amiti, la segunda característica que vimos en el capítulo 1. Es la completitud y la perfección verdadera. ¿Ya? Hameshulal Mikola Hisronot, que no tiene ninguna deficiencia. Y no hay ninguna cosa perfecta como él, para nada. Piénsalo de la siguiente forma. Todas las cosas buenas y todas las cosas perfectas que una persona ve en la realidad, cualquiera, desde la belleza de tu señora, desde la belleza de tus hijos, desde la belleza del paisaje, desde las estrellas, desde la belleza de la ciencia, de la naturaleza, todo lo que tú quieras, ¿eh? Si nosotros estamos entendiendo desde que partimos desde la presunción, estamos hablando de Hashem, entonces, ¿qué es lo que significaría? Significaría que esto todo viene de Hashem. Significa que Hashem las tiene todas. Por lo tanto, y aquí es donde viene el siguiente shock mental, si uno lo piensa hasta sus últimas consecuencias. Todo, cualquier cosa que a ti te parece bonita o perfecta o buena, es una ilusión cuando lo comparas con Hashem mismo. Hine eineinu shleimus amiti, no es una verdadera perfección, él allí cree shleimut be'erech el inyen haser mimeno. ¿Qué es lo que tú estás en el fondo llamando? Aquí es donde empieza a pensar en términos grandes, está diciendo el joven. Dice, si te van a crear para el bien, pensemos así como, agarra una hoja de papel, parte desde cero, ponlo en blanco y ponte a pensar en grande, para poder llegar, como cualquier empresa, por ejemplo, cualquier institución, cualquier movimiento, tú primero piensas la visión en grande, y nosotros, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos corriendo por la vía, entonces, ¿sabes lo que me decís? Lo importante es la salud. ¿Has escuchado eso? No para decir que la salud no es importante, pero no puede ser eso el objetivo. Lo importante es el amor. Sí, pero yo veo que la gente no es suficiente con amor. Es importante, pero no es suficiente. Pensemos en grande. Entonces te está diciendo, cualquier cosa que tú consideras que es positiva, perfecta, solamente la estás pensando en relación a algo menos perfecto. Entonces veis algo feo y esto es más bonito. ¡Ah, bonito! Pero tal vez si nos vamos a Tailandia y ahora tuviera la posibilidad de viajar en un planeta y ver todo desde 10 kilómetros de altura, Tailandia quedaría chico. Pero dijimos que la perfección, por esencia, no es sino en Hashem. Saludos al Jonathan Novogrodsky, a la Neila Sarce, Karen Pupkin, Roberto Minzer, Jaime Cordero, Stefan Ciser, Sara Sabelinsky. Impresionante. ¿Estamos bien? Entonces, ahora pongamos 1 más 1, 2. El objetivo de Hashem fue darte el bien, ¿verdad? Y si uno se pone a pensar ahora en términos desinteresados y simplemente lógicos y basales, ¿cuál es el máximo bien? Él. Dice, de al quien siendo su perfección, su shleimut, tiene entonces dos consecuencias. Consecuencia número 1, que si es perfecto, cuando te quiere hacer el bien, ¿tú qué pensarías? Piénsalo a nivel de lógica y después extrapólalo de sus propiedades. ¿Es máximo o es mínimo? Si te va a hacer el bien, ¿te hace el bien
Máximo. Puede ser un rico lomo vetado. Es rico. ¿Es máximo? Puede ser un viaje en un yate. Es rico. Comiendo lomo vetado. Comiendo lomo vetado. ¿Eh? Dice, al quien biyois חפצו להיטיב לאיסולתו, לא יספיק לו ביyois מיטיב כצד טוב, no puede ser que te quiso dar un poco de bien. Ese no era el objetivo. Eso no es una propiedad que se deriva de su sheleimut. O sea, Hashem te va a hacer el bien. Te va a hacer el bien. Y ahora déjame poner un poco como irónico o cínico. ¿Verdad? ¿Quién lo pasa tan bien en este mundo? Yo he tenido en la oficina gente que tiene todo, si tú miras desde afuera, tiene todo lo que una persona podría querer, teóricamente. Y ahí estaba en mi oficina deprimido, que no tiene motivación en la vida, que no va a qué hacer. Entonces tú lo miras y dices, pero tiene toda la plata del mundo, tiene esto, tiene lo otro. Es como, estamos todos tratando de correr hacia lo que él tiene. Y de pronto, cuando él lo tiene, es muy educativo encontrarse con personas que desde todos los cánones de la realidad son exitosos. Y enfrentarse y conversar con ellos a ver cómo están. Para mí ha sido muy edificante esa lamentable experiencia de ver a una persona que lo tiene todo y aún así el gallo está deprimido. No es exitoso. No, pero ¿qué es lo que significa? Tiene toda la plata, tiene toda la familia, tiene todo un montón de cosas. Viaja por el mundo, tiene riqueza, tiene familia, etcétera, etcétera. Y aún así el gallo no está suficiente. Entonces, ¿por qué? Como planteando acá, porque cualquier cosa, así lo dice el Ramjal en su introducción al Mesilat Yesharim. Dice, mira, no saquemos la suerte entre gitanos. Dice, 1 en 1000, si es que lo está pasando bien en este mundo. Cada vez que yo hago, cada vez que dice el Talmud en otro lado, dice, en todas las casas hay como, en el closet hay como un cadáver así. Entonces tú abrís un poquito y te encontráis con las cosas que te encontráis. No existe nadie que no tiene miles de tzules. Digamos que hay uno que no tiene tzules. ¿Y qué? Sabemos que la vida pasa rápido. 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, se puede. Entonces dice el Ramjal en el Mesilat Yesharim, se lo ponía a pensar bien, ¿qué tanto? O sea, cualquier cosa que yo te pueda dar en este mundo, entonces sería no tan bueno. De hecho, a nosotros se nos puede ocurrir cosas mejores. El abiyois metiv tajlitato. Entonces tenemos que pensar en grande. Hashem quiere darte el máximo bien posible. Máximo. Máximo significa algo que podría sostenerse ante la eternidad. Todo esto es para llegar a que, o para partir o llegar a la luz, de que Hashem es lo máximo. Esto es para, yo diría que es al revés, que es para poder entender por qué si Dios creó el mundo para el bien, hay tantos tzules. Que es una pregunta que nos molesta. Entonces lo que pasa es que yo te lo pondría de la siguiente forma. Imagínate el siguiente caso. Tú eres, lo ha leído una persona, nació y era un huérfano. Y desde chico vivió en un orfanato. Y el orfanato que el tipo tenía era un orfanato pésimo. Y las paredes se caían, lo trataban mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente llega donde el presidente de la República. El presidente de la República dice, ya, ¿sabéis qué? Necesito subir mi rating. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pídeme lo que queráis. Y él dice, porfa, ¿me puedes mover a ese otro orfanato que tiene mejores camas? Nosotros somos así. Nosotros tendemos a evaluar mirando alrededor y buscamos lo mejor entre el helado de vainilla y el helado de chocolate. Si yo soy un huérfano, entonces, como no sé lo que te dijo, yo le podría, si fuera cualquier cosa, le pediría una familia, le pediría que me saque de acá, que me dé una carrera, que pueda estudiar, que pueda la cosa, que me cambie a un palanque, qué sé yo, etc. Pero a nosotros solamente se nos ocurre, de acuerdo a las opciones. Piensa, no sé, pues está ahí un domingo
y estás como aburrido y querés ir a hacer algo. Entonces te ponía a mirar en el diario, ¿qué podemos hacer? A mí me pasa cuando estamos de vacaciones con los niños, ¿qué vamos a hacer hoy día? Entonces empezamos a ver, mampato. No que tiene nada malo el mampato, pero es como, y cuando lo pasan bien el mampato es como, qué bueno que es el mampato. Y entonces ahí se me fija, mi mente queda anclada en eso, y después cuando empiezo a pensar, mejor que el mampato, peor que el mampato. Ese es el problema. Nosotros nacemos en este mundo, miramos de las alternativas que aparentemente tenemos bajo un cierto criterio, y entonces perseguimos lo que perseguimos. Y el joven me dice, para. Por eso dice la pregunta inicial. ¿Qué estaría dispuesto a hacer en forma eterna? Eterna. 100.000 millones de años. Y yo la verdad de las cosas que me pongo a mirar, sobre todo la alternativa, todos los mampatos, todos los yates, todos los viajes, me gustan, no estoy diciendo que son malos, pero es como el huérfano que está pidiendo un mejor colchón. Tenemos que pensar en otro orden. Y cuando empieces a pensar en otro orden, entonces puede ser que la visión de este mundo cambie. Y ahora tal vez no vamos a empezar a tener las preguntas de que nosotros pensemos, pero este mundo podría ser mejor. Las cosas son buenas o malas según lo que tú evalúas que es bueno. Pero si nosotros estamos evaluando entre colchones y de repente en este mundo se dice, te voy a dar un mal colchón. ¿Sabes por qué te va a dar un mal colchón? Te va a dar un mal colchón porque este colchón te va a ayudar a poder llegar a un palacio. Entonces, el hecho de que estés viviendo un mal colchón no es malo, te da lo mismo un poco, porque tú tienes la visión del objetivo. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, Rosita, Raúl, bienvenidos. Sara. Entonces, dice, número 1. Entonces dijo el Ramjal, dice, piensa en grande. Si estáis creyendo en Hashem, entonces no puedes asignarles tus deficiencias a él. No hagas eso, no proyectes. No proyectes tu falta de visión, tu falta de grandeza y el hecho que tú piensas en colchones a qué es lo que él te está ofreciendo. Te está ofreciendo otra cosa. Entonces tienes el máximo. Pero no es pedir mucho eso, o sea, de que uno llegue a pensar no en lo relativo, no en lo real, sino que en lo infinito. Correcto. Más allá de... Entonces yo te diría de dos formas. Si nosotros, entiendo, si nosotros fuéramos filósofos, tendrías razón. ¿Qué quiero decir con filósofo? Quiero decir que nosotros nos sentamos acá, sacamos nuestro puro, nuestro whisky y empezamos a filosofar. ¿Cómo debería ser el mundo? Entonces lo que yo siento que tú me estás diciendo sería como soberbio y hasta dónde va a llegar. Tienes razón. Para eso al principio, y lo he repetido varias veces, esto no lo sabemos por filosofía. Es razonable, coherente y consistente, pero no lo sabemos así. Lo sabemos porque tuvimos la revelación del Monte Sinaí, ¿recordáis el fundamento del judaísmo? Fue entregada la Torá, Moshe Rabbeinu, y nos entregó esta información. Y tal como el capítulo 1, no sabríamos nada de esas cosas en verdad. Podríamos teorizarlas, pero podría ser así, podría no ser así. Pero sabemos, Ma'amad Har Sinai, cuando el pueblo se paró en el monte Sinai, ¿qué fue lo que significa que ocurrió? Significa que se abrió el cielo y 3 millones de personas vieron esto con absoluta claridad. Eso se quedó marcado en el ADN. Y fue transmitido de generación en generación, y nosotros sabemos por Torah oral, y es razonable, eso es el punto, sabemos por Torah oral, y es razonable, si Dios existe, perfecto, ¿verdad? Es razonable, pero no lo sabemos por eso. Sabemos lo que quiso. Yo puedo darte argumentos razonables de por qué Dios quiso el bien. Mira, por ejemplo, ¿cuál es un argumento razonable? No por eso lo sabemos. ¿Qué es razonable? Cuando tú estás en un buen estado, estás en estado de bienestar, tu carga emocional es positiva o es negativa. Positiva. En ese momento, ¿quieres destruir o quieres construir o dar? Quieres dar. Imagínate que tú estuvieras en un estado de bienestar como el de Dios. ¿Qué es lo que daría ahí? El bien nomás. Y si eres Dios, sería el máximo bien. Ahora,
Eso es para hacértelo razonable. No es como yo lo sé. Nosotros lo sabemos por cábala, por tradición que fue entregada desde Moshe Rabbeinu, generación tras generación, de lo que 3 millones de personas vieron con absoluta y total claridad. Eso es como sabemos básicamente las cosas. ¿Ya? Entonces, tenés razón, si es solamente nuestra filosofía, ¿cómo sé? Razonable, no es solamente nuestra filosofía. Entonces tiene que ser máximo. Y ahora, una vez que yo sé que es máximo, ponte a pensar en grande. En grande. Mira las consecuencias que esto tiene. Eso significa, razonablemente, y esto va a ser así, de que ahora tu vida en este minuto podría ser de otro nivel mejor. Ahora tu vida podría ser en este nivel de otra calidad mejor. Pero una persona tiene creencias que lo autolimitan. Escuché un bort y lo dije este viernes en la sinagoga, que me parece muy gráfico y muy bueno. Lo voy a repetir, para los que no lo escucharon. Los elefantes son los animales más poderosos que nosotros, que existen hoy día a nivel terrestre. ¿Ya? En India y todavía los usan como eran animales de guerra, pesan toneladas de toneladas, son gigantes, ¿verdad? Cuando se enoja un elefante, que es bastante inteligente, puede destruir un auto así, ¡pah! ¿Verdad? Uno lo ha visto, puede matar personas en un minuto. Baruch Hashem, un animal que es tranquilo y que es inteligente, pero cuando se sale de control, sabemos sobre esa potencia que tiene. ¿Cómo guardan a los elefantes? ¿Sabes cómo lo guardan? Amarrados con una cuerdita, un hilito, a una estaca pegada en el piso. Si el elefante hiciera, sale la estaca. ¿Tú sabes cómo los entrenan a los elefantes para guardarlo así? Cuando son bebés y como son de este porte, no son gigantes, son como cute, lo he visto como que corren y como que hacen cosas y hacen un montón de cosas y son como juguetones, impresionantes, etc. Entonces en ese momento lo clavan en una estaca bien pegada y ahí el animal no se puede la estaca. Y no se puede la estaca y trata de sacar la estaca y no se puede la estaca y durante 6 meses el animal lucha contra la estaca y no puede sacar la estaca. Y después el animal crece y es un mastodonte, ¿verdad? Gigante. Y ahora el animal, en su cabeza, ya no puede contra la estaca. Y tenéis un animal de decenas de toneladas ultrapoderoso que los gallos los amarran con un hilito y está amarrado a la estaca y ahí quedó el animal. Nosotros somos iguales. Nosotros nos acostumbramos a pensar, cuando éramos chicos, pensábamos que era rico jugar a los jueguitos y seguimos siendo el mismo niño cuando somos más grandes. Y el juego dice, no, para eso tú tienes que empezar a sacarte tus creencias que te limitan. Te está diciendo, empieza a pensar en grande. Entonces, Rav Wolbe, Zichrono Libraja, solía decir, la gente piensa que tenemos una discusión con el mundo secular sobre si Dios existe, si Dios no existe, etc. No, es una discusión sobre cómo sacar el máximo placer y provecho de esta vida y la próxima. Esa es la discusión. Entonces la gente me mira, yo sé, me mira por ahí, en transmisión y me dicen, pobrecito, cree que lo está pasando bien, míralo todo vestido blanco, y hace lo que le dicen, y tiene tantas reglas, y la cosa, etcétera. Él cree que lo está pasando bien. Versus que yo, entonces me miran y me dicen, oye, tú no puedes comer esto, ¿verdad? Entonces como me miran con cara de pena. Como pobrecito limitado, que tiene tantos sustos. Entonces, nuestra visión de vuelta, en buena onda, vamos a decir, no, nosotros tenemos una visión de cómo tú lo estás pasando mal. Nosotros estamos accediendo a pasarlo mejor. Porque nosotros no estamos pensando en colchones o dulce de vainilla, helado de vainilla y de chocolate. Estamos pensando en otro orden. Nosotros sabemos que Dios nos creó para el máximo bien. Y yo te digo, ¿hay algo en este mundo que sea el máximo bien? ¿Hay algo? Piensa de otra orden. Entonces dice, él dice, Lo yistabek hefso atov ela billoiso mehane lesulatov betov ahu atzmo shehu yisbarach. Por lo tanto,
No se puede satisfacer su voluntad de hacer el bien de Dios, sino a través de darle placer, hana'ah se dice en hebreo, a un otro del máximo bien posible que, aun cuando suene feo, pero no es feo porque en la realidad es él mismo. Hashem dijo, mira, piénsalo así, todo está en un estado de bienestar. Piensa lo más maravilloso que pueda seguir a posible. Él está en un estado de bienestar absoluto, de perfección absoluta, y está tan estado, dice, voy a crear un ser para darle máximo bien. ¿Cuál es el máximo bien? Él. ¿Se le fue mal entonces? No. Tacho, Lobo, Dafna, Geraldine, Sami, pongan un corazón. Ahí quiero ver cómo suben los corazones. ¿Ya? Entonces, no, pues eso es justamente lo que quiero que discutamos, Pepe. Yo sé que hay, por eso estoy dándome la vuelta, yo sé que hay. Te estoy diciendo, dicen, mira, tú vas por la vida y ves que hay chures, que hay sufrimiento, que hay enfermedades, que hay muerte, etcétera, etcétera. Entonces, como estás pensando naturalmente, no una culpabilidad, pero es lo que nos pasa a todos los seres humanos, con tus ojos de carne, estás pensando con tus circunstancias de carne, no estás pensando en el nivel de la eternidad, entonces sí, ¡ay, que le fue mal! No, A ver. estás proponiendo lo eterno. Correcto. Eternamente buscar el bien. Exacto. Y eso estamos hablando del hombre. Dios hizo esta cosa al hombre. Correcto. No para él. Correcto. ¿Ya? Exacto. Entonces, si lo hizo para el hombre, tendría que haber pensado, los hombres son así, para que lo puedan hacer. Exactamente. Y nosotros no podemos hacer. ¿Quién dijo que no podemos? Eterno. No Podemos, hacerlo. Tranquilé. Paciencia. Ojalá. Vamos para allá. Ojalá me lo enseñe. Dice, allá vamos, allá vamos. Primero tenemos que poner los puntos. Te creo para el máximo bien tiene que ser él. Y eso, ahí vamos, tiene que ser él, dice. Dice, por otro lado, este bien es imposible que no se encuentre, es imposible que haya en un otro. El estado de bienestar de Hashem, para poder estar en ese estado, ¿qué es lo que tendría que ser Hashem? No hay otro que pueda ser Hashem. Eso va en contra de muchas de las cosas que estuvimos discutiendo en el capítulo 1. No puede haber otro que sea el máximo. Entonces, dice, es imposible que se encuentre este bien sino en él, solo en él. Por lo tanto, y aquí viene el siguiente punto, Gozra Jochmato, aquí vamos a hacer una pequeña referencia para los más interesados en cosas cabalísticas, determinó su Jochma. Hasta este nivel habíamos estado hablando, ¿se acuerdan? De la Kotso Shel Yud. Hemos estado hablando de su voluntad y las cosas mucho más abstractas que casi no podíamos hablar. Ahora el Ramjal está aludiendo que estamos entrando a la Jochma. Jochma ya podemos empezar a saber cosas. Designó su sabiduría. ¿Me haría un favor? ¿Me podéis cerrar esa cortina? Porque me está iluminando demasiado. Entonces, Shemetziut Tataba, el segundo, ese de ahí. No, el otro. Gracias. Entonces dice, maravilloso. Con eso estoy perfecto. Sí, con eso estoy. Es que el otro no me molesta tanto. ¿También? Para ti, eso, ya. Entonces, dice, por lo tanto, dice, la posibilidad del bien entonces es en la medida de lo posible que esta criatura se apegue como una lapa a él. Participes de él. Te acerques y te apegues a él en la medida de lo posible. Es decir, si empiezas a pensar en grandes términos y llegas a la conclusión razonable, pero no es la razón por la cual la sabes, de que Dios es la máximo bien, la máxima perfección, y Hashem te creó para eso, entonces de alguna u otra forma que todavía no hemos visto en los detalles, tiene que ser posible que esta criatura se pueda apegar a él. Beotó a Shiur Shefshar Lahem Sheizdavku. En la cantidad y en la proporción y en las posibilidades posibles.
Es decir, Hashem dice, ya, yo soy el ser de la creación, voy a crear un ser que se pueda apegar. Todavía no hemos solucionado, entonces, ¿cómo esto es en la circunstancia? Por un lado, es imposible que por nuestro lado propio nosotros ni siquiera nos podamos imaginar cuál es este bien. Como los poemas. ¿Por qué uno habla de los poemas? ¿Por qué un poema? Cuando hablamos, por ejemplo, del amor. Son como las lindas perlas de la noche. Y qué sé yo. ¿Por qué habláis así? Porque de la cosa misma no puedes hablar. Te puedes como referir. Entonces dice, cuando yo empiezo a pensar sobre el infinito, sobre el universo, sobre las estrellas, y como que me da un... Pero no me lo puedo graficar propiamente tal. Jaimito, bienvenido. Entonces decimos, Neila, dice, por lo tanto, dice, en la medida de lo posible, estas criaturas no se lo pueden imaginar, pero pero en la medida que tú te apegues a él, en esa proporción como que lo vas a disfrutar. Como mashal, como tenés frío y te abrazáis como un guaterito. Como que es como vais con alguien, es como me lo imaginé de la siguiente forma, como cuando era chico, me acuerdo que me llevaron cuando era chico, como en estos que iban las lanchas y te llevan como en un paracaídas que te empuja. Entonces yo era muy chico, entonces yo no podía subirme solo, entonces me llevaron con un guía y el guía me llevó abrazado y yo iba con él. Entonces yo solo no podía participar de la experiencia, pero en la medida que me apego a otra persona, puedo participar de la experiencia, en la medida que me es posible. Dice, en la medida de lo posible, lo vamos a poder mitzad, por el lado de estar apegados a él, y vamos a poder participar de lo que es verdaderamente bueno. Verdaderamente bueno. En la medida de lo posible. Nimtza. Encontramos entonces que su intención en la creación que creó, que dijimos, que la creó y la sigue creando, muy importante. Crear a un otro que pueda tener este bien en la posibilidad de apegarse a él. Ese fue 2.1. Capítulo 2, párrafo 1. Power. Párrafo 2. Dice, pensemos sobre, el Ramjal dice, pensemos sobre la tercera característica del capítulo 1 que dijimos sobre Hashem. Dijimos Hashem es muhraj. Concepto difícil de entender, pero que hay que empezar a manejar, que se llama que Hashem es necesario. Significa que las cosas no le ocurren por accidente, significa que tiene que ser y no puede no ser. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué significa apegarse a Dios? ¿Qué puede significar apegarse? Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, mira, si tú, a diferencia del mashal, del ejemplo que yo les dije, que a mí me llevaron abrazado, yo no me puedo abrazar a Hashem. Cuando hay espacio, y cuando hay tiempo, y cuando hay lugar, yo me acerco y me apego a ti, puedo hacerlo espacialmente. ¿Qué significa apegarse y acercarse a Hashem en términos espirituales, no físicos? Conectarte. ¿Cómo harías eso? Se va a explicar el Ramjal, es decir, similitud. Por ejemplo, cuando tú estás en un estado, tú has descubierto cosas en tu vida, ciertas cosas en tu vida que tú al descubrirlas y haber entendido lo correcto de esta cosa en tu vida, eso te ha producido bienestar. De repente tú ves un cabro que todavía no tiene esa claridad. Y lo único que tú quieres es poder transmitirle esa claridad, porque el día que esa claridad significa que dentro de él aprecie y sea de esta forma, él va a empezar a sentir lo que tú sientes.
en la medida que se haga similar a ti. El tipo se puede parar al lado tuyo, puede darte abrazos, pero en su interior, en la medida que él no tiene eso, no lo participa. Como apañarse en el dispositivo Bluetooth. Una cosa así, ya sabes, teníamos que llegar a esa. Entonces, ¿qué es lo que significa? Está diciendo, Hashem dice, mira, tiene que haber la posibilidad de que una criatura se apegue a él, dice, pero por el lado de ellos mismos no lo pueden hacer. Dice, ¿qué es lo que es necesario? Es necesario que estas personas se hagan similares. Para eso, parecidos. En la medida de lo posible. ¿Cómo me hago yo parecido a algo que es eterno, infinito, etcétera? Nuevamente, no somos filósofos. No sabríamos cómo. Pero lo que quiere decir lo siguiente, y esto sí lo podemos entender, significa que tenemos que tener la capacidad de adquirir elementos, en la medida de lo razonable y de lo posible, de similitud. Por ejemplo, ¿tú qué creerías? No es la razón como lo sabemos, pero ¿tú crees que Dios está enojado o es contento? Contento, ¿verdad? Cuando te enojas, ¿te pareces a él o te alejas de él? Te alejas de él. Cuando eres poco generoso y no dais tu plata, ¿te pareces a él o te alejas de él? Te alejas de él. Cuando eres, qué sé yo, estás triste, te afectó algo, ¿te parece o te alejas de él? Te alejas de él. Es decir, hay un concepto fundamental que se llama, dice, Bealachta Vidrajab. Tú vas a utilizar tu intelecto, tu experiencia y tus emociones para tratar de descubrir cuáles son estos elementos de perfección que sabemos por rebote que están en él y las vas a tratar de adquirir. En la medida, y todos nosotros sabemos en nuestras vidas, que en la medida que, por ejemplo, que éramos impacientes y ahora somos más pacientes, nos sentimos mejor. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de que si hemos sido enojones y ahora tenemos menos enojo, estamos mejor. Bueno, eso es una forma, pero puede ser ineficiente. Entonces la Torá te dice, te entrego el librito y te digo, mira, está esta característica, esta característica, esta característica, esta característica, que ya dijimos en el primer capítulo, no que está en él de la forma como tú piensas, porque una de las características, la número 5, era Pashut. Pashut significa que cuando decimos que es sabio, significa que no le falta la información, que cuando es generoso significa que no es, que da, no sabemos hablar de él directamente, pero lo sabemos como por rebote del rebote del rebote, lo sabemos a través de las cosas que hizo en la realidad. Creó este mundo y es generoso, etcétera, etcétera, y lo sabemos por Torah. Ok, dedícate, dice el judaísmo, en la medida que tú te dediques con energía a emularlo. Esa es la palabra. Emularlo en lo posible, de acuerdo a tus capacidades, en esa medida empiezas a participar de su ser. Y cuando participas de su ser, tienes su bienestar. ¿Ya? Y eso ocurre al interior tuyo, no fuera tuyo. Por lo tanto, eso es lo que estoy volviendo. No hay cosas de este mundo fuera de ti que realmente te lo pueden dar. No que son malas, no que no te pueden ayudar, eso no es lo que estamos diciendo, pero no son el objetivo. Dice, y una característica fundamental, esto es esencial, es que te lo ganes tú. ¿Qué pregunta estamos solucionando? Ok, mira. Dios me creó para tener el máximo bien. Yo veo a mi alrededor y hay tsures. Pregunta, me da la sensación como que le salió mal. ¿Podría haber creado en este instante un mejor estado de bienestar? Sí. Me podría haber puesto más serotonina en la cabeza. Me podría haber dado mejor estado físico. Me podría haber hecho más poderoso, más grande, más bello, más todo. Me podría haber hecho, no tiene problema de recursos. No me hizo. Entonces, ¿por qué no? Dejemos todo lo que hemos discutido hasta este momento igual. Digamos que tenía que crear una criatura. Entonces, nosotros sabemos, por Torah Shebal Pei y por todas las cosas que sabemos, que Hashem creó, por ejemplo, una cosa que se llaman los ángeles.
estos seres se encuentran maravillosos. Y a mí me mandó acá, que me creía así como, con alas así, y así como una luz, se mueve yo. Esto no está, esto no está, naturalmente no es enojón, naturalmente no es egoísta, naturalmente... ¡Ya, po! A mí me hizo, mira, este animal, que soy ahí un bruto, que paso todos los días tratando de luchar contra mí mismo, etc. Entonces, todo lo que estamos diciendo me lo podría haber solucionado mucho antes. Andrés Salata, Yesenia, Eugenia, entonces está respondiendo el Ramjal, aquí viene un factor fundamental en que resulta ser entonces que los seres humanos son más elevados que los ángeles en potencia. Significa, característica número 3 de Hashem. Dijimos, el capítulo 1 es muhraj, necesario. No le llegan a él las cosas por accidente, por así decirlo, en la medida que somos capaces de entenderlo. ¿Qué significa esto? Significa que si el máximo bien es poder apegarse a él, y apegarse significa ser similar, y la característica esencial de que Hashem es una de las 6 que sabemos fundamentales, que no le pasan las cosas por accidente. El símil en una criatura se llama que él se lo ganó. ¿Ese qué? Él se lo ganó. Él lo adquirió. Cuando yo te doy algo por regalo, significa que como que podría haberlo tenido, como no tenido. Es un accidente. Es un accidental en términos filosóficos. Podría tener, pero no tenido. Entonces, si Hashem me hubiese dado la perfección como a los ángeles, entonces es verdad que tendría un nivel de estar impresionante. Tal vez nosotros decimos, ¿sabéis qué? Ahórrame estos tzures y mándame derechito para allá. Pero Hashem dijo, sí, para allá eso creé los ángeles y todo lo que tú queráis. Pero a ellos les falta un elemento esencial de quien yo soy, dice Hashem, que no es al azar, que es ganado. El que no se lo gana, come el pan de la vergüenza, se llama. Eso tiene un elemento psicológico y filosófico. Psicológico. Nosotros, Hashem nos puso en la psicología la sensación de que nosotros sabemos perfectamente que preferimos más lo nuestro que lo regalado. Hasta que perdemos la vergüenza. Cuando la vergüenza, perdemos la vergüenza. ¿Ok? El niño, el joven, en un minuto de su vida estaba en la casa de su padre, estaba todo listo, estaba todo maravilloso. ¿Y qué es lo que decide? Prefiere irse de la casa y vivir en un cuchitril, con tal de que sea suyo. Esa es la manifestación psicológica, no filosófica de esta característica. Significa que Hashem dijo, te está poniendo esa sensación para que tú sepas que tú quieres ganártelo tú. Pero no es solamente una cosa psicológica. ¿Sabes lo que podría haber hecho? Pero yo voy a dejar que no se preocupen, para que no me digan un favor, me lo haré yo solo. ¿Qué es lo que podría haber hecho? Lo que podría haber hecho es, no me hagáis con esa sensación psicológica nomás, po. Tal como yo tengo emociones que me llegan, etc., apágame la neurona tink que me hace sentirme como mal cuando me dan cosas gratis. O no me regalan. Pero me falta algo. ¿Sí? Porque en el fondo tú estás hablando de todos nosotros. Te voy a dar un ejemplo. ¿Y dónde está el trabajo, lo que nos diferencia a cada uno? Porque tú dices, si tú no donas o no das, te vas a sentir bien. ¿Tú crees que cada uno de nosotros tiene un libre albedrío de alguna manera? Correcto. Recibimos todo de Hashem, pero yo lo hago de una forma y él lo hace de otra forma. Correcto. Y esa es la parte que o sea, somos distintos los Por dos, supuesto. pero podemos llegar al mismo camino. Yo no pienso igual que él, pero hay cosas que me gustan, hay Exacto. cosas que distintas. Correcto. Correcto. Entonces vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Todavía estamos, vamos a llegar. Es una muy buena pregunta. No, está muy bien. Pero es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que ahora estamos hablando todavía a nivel de la humanidad general, ¿verdad? Después tenemos que particularizarlo. Y el Ramjal lo va a particularizar. Así, ok.
Pero yo veo que distintas personas tienen distintas cosas, etc. Vamos a llegar. Ahora, en términos generales, estamos solamente diciendo, mira, algo que está a todos los seres humanos es que queremos de lo nuestro. Esencialmente, tú puedes confundirte con esto, pero no es solamente psicológico, eso es lo que te estoy diciendo. No es solamente que la emoción psicológica de querer que yo me lo gane solo, es solamente una ayuda del cielo. Pero el problema es más significativo. El problema es que si tú no te lo ganaste en la medida de lo posible, porque no es que te lo ganaste, hay que tener claridad sobre eso. Pero hiciste tu esfuerzo y fue el resultado de tu trabajo, fue el resultado de tu energía y de tu decisión, entonces en la medida de la similitud eres más similar a Hashem que los ángeles. Incluso que no te pusiera la posición psicológica, si nosotros nos pusiéramos a filosofar. Y a ti, en verdad, emocionalmente te da lo mismo recibir regalos todo el rato. Filosóficamente hablando, conceptualmente hablando, deberías llegar a la conclusión que igual no quieres eso. Tú quieres ganártelo. Porque en la medida que te lo ganes, entonces en esa medida vas a ser una persona que va a tener mayor elemento de similitud esencial con Hashem. ¿Qué filosofía? Filosóficamente se refiere, lo que estoy tratando es a distinguir de psicológicamente hablando. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Psicológicamente hablando, lo que me pasa es que yo como que siento que cuando me dan cosas, como que me siento mal, yo sé que me gusta cuando yo trabajo por las cosas, como que me gusta más, etcétera, etcétera. Eso se refiere psicológicamente, significa como que lo siento en mis emociones y mi interioridad. Pero yo te digo la siguiente pregunta, dije, mira, hagamos lo siguiente. Hagamos que te hago una operación y te saco la parte del cerebro donde te da esa emoción. ¡Ting! Y ahora no te da la emoción. Estoy diciendo ahora, lógica y consistentemente de acuerdo a esta teoría, a esta presentación, lo que deberíamos decir es lo siguiente, diciendo, mira, da lo mismo que no lo sientas, y que cuando te regalan cosas te gusta. Entonces igual deberías tener la claridad de que no quieres hacer las cosas regaladas, sino que las quieres hacer las cosas que te las ganaste. ¿Por qué? Porque tú entiendes que el bien para el cual fuiste creado significa apegarse y similitud a Dios. Y Dios tiene una característica de que es mujraj, que es necesario, y por lo tanto tú tienes que tratar de adquirir en la medida de lo posible eso. Y significa en este mundo adquirirlo. Más allá que psicológicamente tienes una emoción que te ayuda en esa dirección. Y ahora venimos al último punto, con esto terminamos por hoy. ¿Cuál es el último punto? Aquí viene, es como tú dijiste muy bien. Por lo tanto, para que pueda ocurrir todo este sistema, el sistema tiene que tener libre albedrío, capacidad de elección. Y ahí, vamos a dejarlo introducido, pero es aquí el tema. Cuando tú pones esto, ¡ting!, tiraste una bomba nuclear. ¡Pah! ¿Qué significa? Este mundo se ve como se ve por el libre albedrío. Que ahí Hashem se dejó una salida. Porque tienes que poder elegirlo. Pero mira, piénsalo, Pepe. Qué chistoso. Piénsalo, mira. ¿Sabes lo que a uno le pasa si uno pone a pensar sobre Dios y dice, se podría haber equivocado? Uno siente que se equivocó. Uno siente que podría haber sido mejor. Pero no puede ser. Uno tiene que llegar a la claridad que esta es la mejor opción. Esta es la mejor opción. Y si yo veo este mundo y tengo preguntas y dudas y chuta como que se equivocó, lo que pasa es que estoy maximizando en mi cabeza otro objetivo, otra función. Pero Hashem dijo, no. Es tan importante que tú te lo ganes, tan importante, que te va a ser más elevado que el ángel más elevado. Yo al ángel más elevado le di todo, pero como se lo di, le falta algo. No se lo ganó. Y como no se lo ganó,
Él come el pan de la vergüenza. ¿Cómo puedes tú decirte que te ganaste algo? En la medida de lo posible. Que tenías la opción de no tenerlo y decidiste tenerlo por tu esfuerzo. Esa es la única operación distinta. Es decir, que un factor para toda la realidad tiene que ser el factor de poder elegirlo. Y para eso tiene que haber oscuridad y luz. Entonces, cuando yo me paro de una perspectiva y lo miro y digo, pero hay oscuridad, ¿por qué se equivocó? Entonces me dice, no me equivoqué, es necesaria. No para que te caigas en la oscuridad, pero si no te doy la opción de la oscuridad, para eso te mandaba ángel al tiro. Ya hice 1.000 millones de trillones de ángeles. Eso no es el punto. Yo creé la realidad para dar el máximo bien a una criatura. Y para eso es necesario que esta criatura se lo gane, no queda otra. Y por lo tanto, empezamos a entender de que, a pesar de que miro la realidad, a veces no me gusta porque veo la oscuridad, el sistema está diseñado para que sea mayor que los ángeles. Oye, pero basta con la existencia. A mí. Sí, dime. A mí me basta con la existencia del pueblo judío para creer que existe Dios. Uh-huh. Es muy básico eso. No, a mí me pasa, personalmente me pasa mucho lo mismo. Pero lo que yo entiendo del judaísmo es que mientras más estudiamos, más cosas apreciamos, que más nos ayudan en esa dirección. ¿No ayudan en qué? En esa dirección. Para mí es uno fundamental. Pero yo diría, pero hay muchas otras. Además. Entonces me preguntan acá, ¿cuál es el verdadero concepto del pan de la vergüenza? Es el verdadero concepto del pan de la vergüenza. Significa que cuando nosotros adquirimos por nuestro esfuerzo, por ejemplo, tengo una decisión frente a mí, alguien me enoja, y yo tengo adentro un animal, y vamos a hablar de eso, que quiere salir el enojo, y yo entiendo que no tengo que enojarme porque me hace alejado de Hashem, y yo decido sobreponerme a eso, entonces en ese momento adquirí por mi propia decisión similitud con Hashem. Y en ese momento estoy apegándome a él, pero estoy en el Olam Hazé. La próxima vez vamos a hablar del Olam Hazé, que tú no lo vives 100% ahora, lo percibes de alguna forma, no en toda su dimensión. Porque si no te quitaría el libre albedrío. Porque si no, la primera que tú hacías algo bueno, te hacías una sola vez bien, ¡pum! Entonces la gente alrededor no puede, el sistema tiene que estar con freno de mano. Porque si no, le quito el libre albedrío. El sistema es el libre albedrío. Estimados amigos, continuaremos con capítulo número 2. Chao. Muchas gracias.